arranca ya. Bueno, ahora voy a hacer el saludo formal para la grabación. Buenas tardes a todos y todas. Y estábamos hablando un poquito de la modalidad de trabajo en la materia. Estaba haciendo algunas aclaraciones respecto al material. Lo situaba en el contexto de pandemia, porque con la pandemia, no sé si en realidad no aprendimos a ser muy selectivos con el material. Por lo menos a mí me pasó. Que de hecho hay un tema con el peso de los materiales, que en nuestra página, o sea, en el aula en la que estamos trabajando, no podemos subir un libro así. Hay que pensar que tiene un peso eso y que no se pueden subir materiales que tengan mucho peso. Pero además, también aprendimos que no era posible pasarles textos extensos y muchos para cada tema, porque por todo, ¿no? Porque no se soportan tantas horas de pantalla leyendo los PDF. Pero también aprendimos con la pandemia en parte, ¿no? Pero a priorizar, a darle valor a algunas cosas por sobre otras. No sé, por lo menos a mí el proceso fue muy fuerte en ese sentido. ¿Y qué significó? Que voy a trabajar, me parece que de ahora en más. Si dejo materiales en la fotocopiadora, será como bibliografía optativa, pero la bibliografía básica va a ser muy seleccionada, porque realmente me parece que no podría volver a trabajar con muchos materiales a la vez. Por una cuestión de que prefiero de que a cada texto lo desmenucemos. Después hay tiempo de leer mucho más, ¿no? Entonces, toda esta introducción era para aclararles que los materiales en realidad en esta unidad también tenía 5 o 6 y voy a trabajar para, para dar el tema con 2 y después sí es cierto que esos remiten a otros. En realidad son 3, pero hay un tercero que no lo conseguí en formato, no está digitalizado. Entonces tendría que haber hecho tiempo para que me lo hicieran en educación a distancia. Bueno, pasó. Porque yo tengo el texto, pero no está en internet. Entonces, ¿qué hice? Les hice un texto base de la unidad 2, una clase, que si ustedes entran en el aula ya la van a ver. Se llama así, texto base de la unidad 2, con el recorrido que vamos a hacer por el tema. Y ahí van a ver que está, en la primera parte está el texto de estas vías que vimos en la clase anterior. Ese no lo traje ahora acá al escritorio, pero está el resumen de ese texto para orientar por dónde va la cosa, ¿no? Ustedes pueden leer directamente el texto de ella o leer primero el texto base y después ir al texto de ella, porque hay temas que no están desarrollados, obviamente. El texto base es eso. Es la verdad es que yo cuando hago textos base estoy haciendo como la clase por escrito. En la clase nunca trabajamos todo, pero lo que se ve en clase en el texto base está. Y después en la segunda parte del tema hay 2 textos del mismo autor, que tienen un año de diferencia y que yo al autor lo conozco mucho, entonces yo sé que él planteó una cosa en el 2015, el autor es Alejandro Cerletti. En el 2015 él plantea una cosa muy importante, un concepto que vamos a trabajar hoy en este libro, que si alguien lo tiene, bueno, es una conferencia de él. Este libro es una compilación de conferencias de un congreso de filosofía de la educación que se hizo en Montevideo. Entonces está la conferencia de él. Y es el libro que no les subí digitalizado, pero está resumido, el tema que me importa está en el texto base.
Y al año siguiente él publica este otro libro. Este está en la librería de Caleta, estaba. No sé si ya no estará más, pero es una joya este libro, es muy bueno. Este es del año siguiente, de 2016. Bueno, o sea que tenemos el texto de Estar Díaz, que es un capítulo de un libro de ella, que se llama Problemas Filosóficos, y el capítulo que seleccioné es el que habla de lo que es la antropología filosófica, y que están los temas que vimos en la clase anterior. Y para el día de hoy vamos a estar prácticamente con Sarletti. Está bien que Sarletti no es él solamente, son todos los autores que él convoca. Sobre todo en este libro, él convoca a varios autores. Fundamentalmente en el capítulo, porque no es todo el libro, es el capítulo que elegimos de este libro, ahí él trabaja muchísimo a un autor que es Alain Badiou, un francés. Alejandro Sarletti es el primer traductor en este país de Alain Badiou. De hecho, la primera edición del texto de Badiou, Ser y Acontecimiento, Badiou lo escribió en 1988, pero en este país lo tuvimos traducido por Alejandro Sarletti recién en 1999. Entonces, él se ha dedicado muchísimo a Badiou. Y, y, y la propuesta de Sarletti está muy encuadrada en el pensamiento de Badiou. Así como lo de Estar Díaz lo está en el pensamiento de Foucault, ¿no? Están saludando. Martina, bueno, las que se han ido sumando, bienvenidas. Bueno, entonces los materiales son estos. Es lo que tienen hasta ahora en la página. Tienen el texto base, tienen el PowerPoint que hemos estado usando y que vamos a seguir viendo hoy. Y tienen esos dos materiales, el de Alejandro Sarletti y el de Estar Díaz digitalizado. Con eso vamos a hacer un trabajo que va a ser un poco más complejo que el primero, porque vamos a trabajar con ejemplos, entonces hay que ir del texto al ejemplo. Ahora, sinceramente, bueno, parece como muy poco en cantidad el material, pero sobre todo el texto de Alejandro Sarletti tiene su complejidad. Incluso no he trabajado tampoco todos los conceptos que están en ese capítulo porque tiene una trama conceptual intensa. Así que en el día de hoy que vamos a ver eso, ustedes me van diciendo si hay algo que no se entiende o que volvemos. Porque él está recuperando muchos autores, no es que él está hablando de algo bueno, que se sostiene en una sola línea. Es Badiou el marco general, pero él convoca a varios autores y además es cierto que es su tema, porque él venía trabajando Badiou. Aparece una de las cuestiones ya en la conferencia del 2015 y después todo este libro es un desarrollo de su gran tema de investigación, ¿no? Bueno, si a ustedes les parece, compartimos el PowerPoint, pero vamos a ir haciendo cortes con el PowerPoint y ustedes, es muy rica esta clase cuando ustedes participan. Es muy bueno. Así que esa es la idea. Ay, ¿saben qué? No dejé abierto. Tengo que abrir el PowerPoint para que... Espérenme un segundito. Tengo que abrir el PowerPoint, si no, no me lo toma. Ah, me dice que no puedo. Acá está. Bien. Es una de estas... Ay, por favor. Una cuestión es... No se puede... Ah, ahora... Ahora sí. Bueno.
Ahora sí están viendo el PowerPoint, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Bueno, esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, por eso lo estoy pasando así. Habíamos quedado acá con esta vía. Voy a retomar este poquito porque después me di cuenta que lo pasé muy... porque con esto se entiende cuál es el hilo de la cuestión. En la clase anterior no sé si estuvieron todas, si hay gente acá que no estaba. Ah, vos no estuviste. Veo a alguien que dice que no. Claro. Bueno, en la clase anterior, el recorrido que hicimos, voy a titulares nada más. Vimos cómo habían nacido en el siglo, o sea, las reflexiones sobre el ser humano, antes se decía sobre el hombre, porque nuestro lenguaje antes era, ustedes saben, completamente androcéntrico, entonces la antropología, antropos es hombre, pero hombre refiere a ser humano. Entonces, las reflexiones sobre el ser humano arrancaron con la filosofía misma y con Sócrates, pero no había una rama de la filosofía que estudiara el hombre. Esa rama de la filosofía, llamada también antropología filosófica, es de las más nuevas de la filosofía y surge un poco después de lo que fue en el siglo XIX la antropología sociocultural. O sea, primero nace la antropología científica como disciplina, siglo XIX, momento en que nacen muchas de las ciencias sociales, y después nace la antropología filosófica, así como para darle un comienzo en el tiempo, ¿no? Y las dos tenían ciertas características, que es lo que vimos en la clase pasada. Una era eurocéntrica, o sea, la antropología sociocultural era comparar a las culturas, el gran trabajo que hacían, ¿no? Influenciados por la teoría de la evolución de Darwin, los primeros autores pensaban que también había una evolución en las sociedades y en las culturas, que se iba de las sociedades más primitivas, más simples, a las más evolucionadas, más complejas. Bueno, evidentemente eso después sufrió muchas modificaciones. De hecho, ese eurocentrismo fue ferozmente criticado y hoy la antropología sociocultural obviamente es una gran disciplina social que no tiene estas características. Estamos hablando de cómo nacieron. Y con la antropología filosófica pasó otro tanto. El tema no era jerarquizar a la cultura de algún lugar o de otro por sobre la del resto del planeta, sino era jerarquizar al hombre con respecto a los demás seres vivos. Pero jerarquizarlo de una manera tremenda también, porque las clasificaciones no son ni buenas ni malas. El tema es cómo después se hacen jerarquizaciones en base a esas clasificaciones. Y la verdad es que al hombre se lo puso en el pináculo de todo. Era el dueño y señor de toda la vida, ¿no? De todo lo biológico. Eso decían los primeros autores, que buscaban la esencia de lo humano, y la esencia de lo humano era su poder simbólico, su lenguaje, su capacidad racional, su espíritu, como decía Max Scheler, su conciencia, como decía Cassirer. Bueno, el tema es que en eso también se basaron unas cuantas posturas que, bueno, también sufrieron una crítica importante. Entonces, en realidad, desde la segunda mitad del siglo XX, el estudio antropológico fue cambiando. El objeto de estudio y la mirada. Empezó a mirarse la subjetividad. Y ya no desde una perspectiva esencialista, no se buscaba la esencia del sujeto, sino cómo se construyen. Las subjetividades no son esenciales, devienen, se construyen, y ahí es donde aparecen varios autores, sobre todo por la incidencia, en realidad se podría decir, de Nietzsche, sobre todo en los pensadores franceses, pero después Derrida, Foucault,
Heidegger mismo, son autores en que empiezan a trabajar la subjetividad ya no como algo que tiene una esencia que podemos conocer, sino como la subjetividad como algo que deviene en el tiempo, que se va modificando todo permanentemente. Y entonces retomaba acá esto, porque es un desarrollo de tardía, es un proceso incesante, pero aceleradísimo en la época actual. O sea, no es comparable la constitución de la subjetividad en este tiempo que vivimos con la de la Edad Media, ni hablar de tiempos anteriores. Ahora todo es aceleradísimo, pasamos por una subjetivación detrás de otra. En una vida tenemos varias constituciones de la subjetividad porque van cambiando. Y las cosas van cambiando de manera tal que, para empezar, ya se hace imposible pensar que podemos volver a algo como lo que vivió el ser humano en otros tiempos, pero además porque es el signo de la época, del tiempo en que vivimos. Y es eso lo que explica Estardías muy claramente. O sea, hay prácticas sociales, que son las de cada época, que habilitan dominios de saber. Ella lo ejemplifica con el psicoanálisis, pero ahora lo tendríamos que ejemplificar con tantas cosas. O sea, antes todo esto era un proceso lento, pero tiene que darse que determinadas prácticas sociales habiliten determinados saberes. Antes todo era muy conservador, iba muy despacito. Ahora no, ahora no. Ahora hay prácticas sociales que van habilitando todo el tiempo dominios de saber que antes eran impensados. Por ejemplo, lo que pensamos, no sé, del género. No es que nunca se pensó el género, pero ahora hay prácticas sociales que van habilitando que hagamos este análisis, que van cambiando nuestros conceptos acerca del género, si tiene que ver con el sexo, si es, bueno, todo lo que podamos imaginar, no me voy a detener en esto, pero si es algo con lo que nacemos o es algo cultural, etcétera, etcétera. Eso va cambiando también los objetos, porque en realidad, o sea, la materialidad de los conceptos se traduce en objetos distintos. En el caso de Esther Díaz, que ella trabaja con el psicoanálisis, ella dice, bueno, ¿cuántos objetos, perdón, estoy hablando de objetos de estudio, ¿no? Ahí se materializan estas conceptualizaciones. Porque ¿cuántos objetos de estudios nuevos hay en torno al género, en torno al psicoanálisis? O sea, ¿cuándo se habló antes de Freud de el yo, el ello, el superyo? No, la verdad que no. No es que no existía la constitución del aparato psíquico, pero no eran objetos de estudio. Y ahora, ¿cuántos objetos de estudio hay en torno al género, por ejemplo? Los géneros, plural. A su vez surgen técnicas, porque hay un montón, las técnicas son en términos generales, para ser breve, las herramientas que tenemos para la transformación de la realidad. El psicoanálisis mismo, dice Estardía, es una técnica. Antes las personas no iban al psicólogo. Y ahora la verdad que es muy frecuente que vayamos al psicólogo en alguna etapa de la vida por distintos motivos, pero la técnica que en este caso sería la psicoanalítica, pero si es otra, la corriente psicológica también tiene sus técnicas. Y eso va cambiando los valores. Lo podemos hacer con cualquiera de los ejemplos de estos. O sea, hay otros valores respecto al psiquismo, lo que antes se consideraba un problema de orden sobrenatural. Por ejemplo, cualquier alteración del aparato psíquico era estaba endemoniado. El loco era un endemoniado. El homosexual era un endemoniado. Bueno, y así decimos, pero ¿cómo? Y sí, porque se valoraba de otra manera la salud o la enfermedad psíquica. Los valores a los que se asociaban
algunas conductas eran, bueno, estigmatizantes. A muchas personas con problemas psíquicos se las escondía, se las tenía encerradas en un cuarto, en una casa. Los valores eran otros. Ahora diríamos de alguien que hace eso, que bueno, que es inhumano, ¿no es cierto? Bueno, estoy pasándolo de nuevo a esto porque, ¿cómo paramos esto? De ninguna manera, porque todo eso genera nuevos sujetos. Los nuevos sujetos tienen otras prácticas sociales que van a habilitar, obviamente, nuevos dominios de saber que traen todo esto junto. Entonces es una vorágine, no para. Por eso nos vamos encontrando todo el tiempo con nuevos conceptos, nuevos objetos de estudio, nuevas técnicas y nuevos valores, y eso es lo que va cambiando permanentemente la subjetividad. Entonces, en esta clase, que de lo que nos vamos a ocupar es, bueno, pero ¿qué hacemos con todo eso en el aula? Porque esta es una perspectiva antropológica que viene de la filosofía, pero que tiene un objetivo, tiene un fin, y es mirar a esas subjetividades que tenemos en el aula, porque acá no estamos en una clase de filosofía o de antropología, en realidad filosófica, en la carrera de filosofía. Estamos en una materia de un profesorado en ciencias de la educación. Entonces acá toda la mirada va hacia la práctica educativa, lo que pasa en las instituciones, en las instituciones o en los contextos en los que estemos pensando en la educación. Entonces, ¿qué pasa con estas subjetividades de estos sujetos que están en un mundo de cambios constantes, a los cuales además le estamos enseñando? Obviamente no podemos hacerlo a la manera en que se hacía antes. Antes, la finalidad de la transmisión de la cultura era central en la educación, sobre todo en la educación formal. Íbamos a la escuela a recibir esa herencia de saberes acumulados. Íbamos a la escuela a recibir saberes que además nos iban a servir por muchísimo tiempo, porque todo este cambio de dominios de saber no tenía el vértigo que tiene ahora. No podemos ir a la escuela ahora a hacer lo mismo, ni los docentes ni los estudiantes, no podemos ir con los mismos contenidos, no podemos de ninguna manera pensar que la transmisión de la cultura ahora pasa solo por la escuela, cuando pasa por tantos lados. No podemos ir a enseñar a la manera, imagínense, nos remontamos un tiempo atrás y el docente tenía un saber, un acervo de saber que compartía, que transmitía, etcétera, etcétera. Ahora la verdad que cualquier estudiante el acceso al conocimiento lo tiene a través de internet en el acto. Entonces no podemos ir a enseñar cosas que cualquiera apretando una tecla puede conocer, ¿no es cierto? Y eso va a ser todo un tema, porque ya la subjetividad es distinta, es cambiante, es todo lo que vimos en la clase anterior, pero además esa subjetividad en la escuela es toda una cuestión, porque no deja de ser que la escuela sigue conservando dos funciones que vamos a ver cómo las presentan. Esther Díaz la presenta a la manera de Foucault. Foucault habla de el sujeto disciplinario y el sujeto ético. Eso lo vamos a ver muy brevemente porque en realidad el acento yo elegí ponerlo en el planteo de Alejandro Zambelli. Pero básicamente tanto ella como él, cuando hablan de la subjetividad y cuando hablan de lo que ocurre en las instituciones educativas o en los contextos escolares, lo que ven es que hay un problema filosófico y político que está, pero está de una manera mucho más intensa en este tiempo, que es esa tensión entre reproducir lo que hay y, por otro lado, dar lugar a lo diferente que puede haber en cada subjetividad.
Esa tensión la escuela la ha tenido siempre, pero ahora es aguda, ahora es urgente, ahora es tremenda, tremenda. Cuando empecé este comentario de por qué la selección de muy poquitos textos y muy puntuales, bueno, es porque hubo algo, un cambio del orden de la subjetividad con la pandemia. Ninguno de nosotros y nosotras acá somos los mismos. Ha cambiado y ha cambiado también nuestra manera de enseñar y de aprender y de relacionarnos con los materiales, por lo que sea. Pero empecé diciendo que, bueno, la pandemia me enseñó a trabajar pocos materiales, a priorizar, porque, bueno, nos llevó puesto, porque era imposible trabajar digitalmente o virtualmente con las parvas de fotocopias que... Yo he tenido una carpeta de filosofía de la educación cuando era anual, en serio, así de gorda, así. Porque, bueno, era eso. Ah, bueno, se los dejo en la fotocopiadora, es capaz que de este libro les dejaba el libro entero. Bueno, no haría más eso, pero trabajábamos así, nos parecía que eso era lo que teníamos que hacer, ¿no? Bueno, ese problema de la escuela cumpliendo la función de transmitir, en este caso, filosofía de la educación, ese acervo de conocimientos que hay. Pero por otro lado, abrir el espacio a lo novedoso, a lo que me hace pensar, etcétera, etcétera, eso lo vamos a tener siempre los docentes. Pero ahora tiene características muy peculiares. En términos Foucaultianos sería hablar de un sujeto disciplinario, que es, así llama Foucault, el sujeto que se forma desde afuera, desde las instituciones, desde la familia, por supuesto desde la escuela, la iglesia, la sociedad en general. El sujeto disciplinario es ese que recibe, la cultura, el acervo cultural ya existente de los que le preceden. Cuando llega al mundo, eso está. Y bueno, y son varias las instituciones encargadas de hacer esa transmisión. Las instituciones y además, dentro de las instituciones, esos sujetos que somos los adultos, ¿no? Los padres, bueno, podemos estar en distintos roles, los docentes, las personas, no sé, los curas, etc. Pero por otro lado, para Foucault, hay también un sujeto ético que se autoconstituye desde sí mismo. Que se da sus propios valores. Este tema no lo vimos, no, lo estoy mencionando nada más para que vean que esta tensión, esta día la pone en el tapete porque ella tiene una mirada Foucaultiana, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos con eso? En la escuela tendría que hacer la transmisión de la cultura como una institución que forma al sujeto disciplinario, como una institución que socializa, al igual que la familia, al igual que la iglesia o determinados miembros de la sociedad. Pero también la escuela tiene que dar la posibilidad de formar al sujeto ético. Al sujeto ético en el sentido de Foucault en esto, este es el último Foucault, el de el cuidado de sí, el que vuelve a los griegos para buscar esto de, bueno, cómo hacer de mi propia vida una obra de arte, o sea, cómo hacer una vida vivible que sea además la mejor y elegida por mí. No lo vimos a esto, no se preocupen, esto no es tema para que ustedes indaguen, pero es para que vean que en realidad, ¿cómo hacemos entonces? ¿Se puede construir ese sujeto sin antes estar socializado? No, nos damos cuenta que no, la socialización es importante. Ahora, ¿cómo hacemos para darles márgenes de libertad si en realidad primero le tengo que, o sea, la subjetividad es como que la tengo que enseñar, pero a su vez abrir a la posibilidad de
darse sus propios valores. Entonces, este problema está desde siempre. Siempre la socialización de los nuevos que llegan al mundo ha tenido este problema, esta tensión. Y además, la tenemos con nuestros propios hijos, o hijas, o hijes, o no, con los nuevos que llegan al mundo. Acá debe haber personas que tienen hijos, hijas o hijes, y llegan a un mundo en el que nosotros tenemos que insertarlo. No podemos de la nada decirle que sea libre esa persona y que haga lo que quiera. No, le tenemos que explicar, el mundo es así, pero además le tenemos que dar la posibilidad de que ese mundo tenga alguna modificación, alguna transformación para que sea propio, para que lo pueda vivir desde su propia subjetividad. Bueno, esa tensión la tenemos, no hace falta ni siquiera que estemos pensando en el momento en que recibimos subjetividades que vienen de distintas familias, la tenemos en la propia, porque es rol de adultos de estos en general, pero si somos docentes es un rol con la particularidad de tener que hacerlo, o sea, podemos elegir no ser madres, pero si elegimos, madres y padres, perdón, pero si elegimos ser docentes, es que estamos dispuestos a hacer esto, a introducir a los nuevos al mundo, pero a su vez darles también libertad. Entonces, este problema es el central que aparece en el texto de Alejandro Cerletti, y que él lo presenta a partir de un montón de preguntas, ¿no? Y eso es lo que yo rescaté de ese texto que les mencionaba al comienzo, que está en esta compilación de conferencias ofrecidas en el marco de un congreso de filosofía de la educación. La conferencia de Cerletti se tituló La filosofía y sus encuentros con la educación, y él ahí plantea estas preguntas. ¿Cómo puede darse la irrupción subjetiva en el interior de una estructura, como es el sistema educativo, difusora de saberes, prácticas y valores? Son las mismas preguntas Foucaultianas, pero expresadas de esta manera, ¿no? ¿Cómo la tarea de administración de una herencia cultural o de socialización a través del conocimiento no subsume el espacio de la subjetividad? O sea, ¿cómo eso? La transmisión de una herencia cultural, algo que viene de otros, ¿cómo eso no aplaca, subsume, aplasta la posibilidad de la subjetividad? ¿Cómo es posible en la escuela algo diferente a la repetición de lo mismo? En todo caso, dice, ¿qué es lo que cambia en este contexto para que algo sea diferente de lo que era? ¿Quién o quiénes cambian? O, más elementalmente, ¿qué se entiende por cambio y a qué da lugar dicho cambio o qué aparece de nuevo? O sea, voy a dejarme, estas son todas las preguntas que se hace Cerletti y que guían el texto, pero básicamente lo que está preocupado es de algo que es un problema filosófico, les diría, de la antropología de todos los tiempos. O sea, ¿cómo hacemos a ser diferentes en un mundo en el que cuando llegamos ya hay una cultura, una manera de interpretar la realidad? Todas nosotras, todos quienes estamos aquí, hemos llegado a un mundo que ya tenía su acervo cultural enorme. ¿Cómo hacemos a ser diferentes? Sí, en realidad de lo que se trata es de primero incorporar todo eso que heredamos. ¿En qué momento puede aparecer algo nuevo? Y eso nuevo, ¿será tan diferente a lo que heredamos?
Voy a dejar de compartir para que lo charlemos un poquito, porque si no, como que lo estamos diciendo y parece una cosa como que bueno, que podríamos decir, bueno, pero la verdad es que es así, pero también es cierto que cada uno de nosotros es diferente. ¿En qué? ¿Cuánto? Y en mucho. Las diferencias generacionales que vemos es enorme entre las personas de una edad y las de otra, entre los géneros, entre los que viven en el interior o en, no sé, en Capital Federal, entre los que viven en este país y en otro país, incluso limítrofe. Tenemos un montón de diferencias. ¿Ah, sí? ¿En qué? ¿En qué realmente importantes? ¿Son cambios importantes o en realidad hay muchas cuestiones muy, muy compartidas? ¿Qué piensan ustedes? Es más, hacemos este trabajo en la escuela permanentemente o la escuela es como que trata de, hay algo que la escuela hace, que no digamos, que es la transmisión de la cultura, de la herencia cultural. Pero abre el espacio a lo nuevo, abre el espacio a lo diferente, a las nuevas subjetividades, a a las singularidades. ¿Qué les parece? Profe, Sí, en relación con lo que venía usted hablando, por ejemplo, yo hablo por mi experiencia escolar, por ejemplo, esto del cambio, de que el docente le da el espacio para que el alumno pueda reflexionar acerca de lo que el docente transmite. Por ejemplo, yo cuando iba al colegio, no sé si yo me pienso hoy en día y no, yo creo que no me daban esa oportunidad de crear una singularidad, ¿no? De poder pensar. Porque, por ejemplo, en el colegio me hacían como, cuando me enseñaban, era reproducir lo que la docente decía y era nada más. Y me pasó cuando llegué acá a la universidad, de un cambio nuevo, o sea, ser universitaria, pensar lo que estoy diciendo, reflexionar, y para mí fue un cambio drástico. O sea, no sabía qué era la crítica, no sabía qué era reflexionar, o sea, sí, pensar, pero ¿qué? Y ahora, por ejemplo, estamos con práctica, ¿no? Y estamos hablando de este tema de la crítica, de reflexionar como docentes, de darle el espacio al estudiante, y nada, es como que yo me creé, o yo trato, ¿no? El día que sea docente, de poder estar por ahí, o sea, transitar eso de, de dejarla que mi alumno, bueno, pueda explayarse, pueda equivocarse, pueda dudar, ¿no? Como en filosofía, que en estos momentos la duda es como media rara hoy en día, pero yo, por ejemplo, bueno, eso de que sí hubo un cambio mío del colegio a la universidad con respecto a que, bueno, pensar, a reflexionar y a criticar. Pero bueno, a mí en el colegio todo el tiempo era como, de acá hasta acá dice la respuesta en los textos, de acá hasta acá está la respuesta y nada más. claro. Sí, sí, Bueno, sí, acaba el texto de Serletti Bahí, ¿no? Vieron que se llama Repetición, Novedad y Sujeto en la Educación. En la escuela hay mucho de repetición, mucho, muchísimo más de lo que tendría que ser. Sí, Laura. Pensaba que quizás, ¿por qué siempre somos nosotros los grandes los que tenemos que subjetivar a los alumnos? Y por qué, o sea, yo por lo menos me dejo subjetivar por mis alumnos, ¿entienden? O sea, es como que dejo que ellos me cuenten qué es lo que están pensando, o qué es lo que necesitan, o qué es lo que, o quiénes son, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que pensar que es de los más grandes o de los anteriores hacia las nuevas generaciones? ¿Y por qué no dejar que estas nuevas generaciones cambien, ¿no? Nuestras subjetividades? ¿Sí? Y yo creo que ocurre, lo que pasa es que cuesta más, ¿no? Eso es muy interesante lo que decís, Laura. Sí, sí, sí.
Bueno, Pero yo pienso que, o sea, la mejor manera de ser docente es justamente dejar que nuestros alumnos nos subjetiven a nosotros. ¿Entiendes? O sea, sí, claro. por ejemplo, a mí me pasa con mis compañeras de estudio. Mis compañeras de estudios, ellas son mucho más jóvenes que yo, 20 años, son, no sé, varias generaciones. Y ellas, en el momento de trabajar, ellas todo el tiempo están cambiando mi forma de pensar, cambiando mi forma de ser. Sí. ¿Sí? Y bueno, lo mismo ocurre en el colegio, obviamente. Y es lo mejor. Para que los cambios también, estos cambios no sean tan duros y no sean tan dolorosos para muchas personas. Tal cual. Eso que decís, Laura, es clave. A mí me pasa con mis hijas, todo el tiempo, todo el tiempo. Por ejemplo, yo soy una persona, por cómo es mi subjetividad, ya te doy la palabra, Aldana, brevemente, que no sé, desconozco, ignoro y niego el mundo de las redes. Y mis hijas me dicen con todas las letras de que eso no es sostenible en el tiempo, que yo voy a tener que cambiar eso porque yo no participo en ninguna red, no tengo Instagram, tengo un Facebook ahí, pero no lo miro nunca, y me dicen que eso no es posible, seguir en este mundo sin conocerlo. Digo, pero a mí me parece que en las redes lo que hay, claro, yo hablo desde la ignorancia, y ellos me dicen que no es solo una cuestión de cómo estar más empapada de lo nuevo, es que ahora la realidad pasa por ahí, y que esa retirada que yo hago, digo, pero si yo me manejo con mis libros, ¿no? O sea, no, me lo dicen y está muy bien porque seguramente hablan de un cambio subjetivo que es inminente, que seguro que cuando yo me meta en algo a indagar qué hay de filosofía en las redes, seguro que voy a decir, pero ¿cómo me perdí todo esto? Pero francamente, eso significa correrse del lugar de los que creemos que tenemos esto, ¿no? El lugar de recibir a los otros y guiarlos, y bueno, eso cambió, eso ya no es así. Ahora la cultura pasa por un montón de lados y bueno, y en eso estoy, pero no me voy a hablar de mí que no tiene importancia. Aldana. Sí, nada, quería recuperar un poco lo que decía Laura, que la verdad no lo había pensado de esa manera. Creo que está re bueno pensarlo así porque por ahí siempre se recae en la responsabilidad, ¿no?, del docente muchas veces de esta idea de inculcar lo nuevo o darle lugar, que obviamente tiene que ser así, pero también esta mirada de poder dejar que nuestros estudiantes nos traigan y nos den esta mirada de lo nuevo, creo que es fundamental. Y también pensaba en el aspecto de lo colectivo, ¿no? Por ahí muchas veces que lo vemos también en práctica, como mencionaba la otra compañera, trabajar con docentes que por ahí han sido formados desde otro tipo de enseñanza, hace que también lo nuevo cueste ingresar en la escuela, y pensar que trabajamos no solamente con los y las estudiantes, sino también que trabajamos con colegas. Así que me parece importante recuperar el aspecto también de lo colectivo. Bueno, has dado en la clave respecto al sujeto en la educación, porque para Cerletti, vamos a ver cómo él llega a decir que la constitución de la subjetividad es en situaciones, y el sujeto no es individual. La constitución de la subjetividad no es del sujeto individual, sino que es un sujeto colectivo, porque en la situación educativa la constitución de la subjetividad tiene que ver, por supuesto, con cada uno y cada una, pero también con quienes compartimos la situación educativa. En este caso estamos en nosotros, o sea, estudiantes de la materia. Estoy yo en el lugar de la profesora y está
Alejandro Cerletti hoy acá con nosotros. Entonces, es obvio que es una situación, y si nos vamos con algo, algún cambio en la subjetividad de esta clase, es por todo eso, no fue ni por Cerletti, ni por mí, ni por una de ustedes, sino por lo que nos ha pasado en la situación esta, ¿no? Esa es otra cosa que nos cuesta muchísimo romper. Así que la primera cosa que apareció ya es esto, ¿no? Hablábamos con mucha soltura de transmisión de la cultura y poníamos a alguien con eso para repartir. Eso ahora se rompió. Eso ya no lo podíamos mirar así. Y la segunda cosa es pensar que la constitución de la subjetividad es un proceso o psicológico o individual. No, es mucho más, pero mucho más complejo, y nunca es individual la constitución de la subjetividad en la educación. Leemos un poquito más de lo que dice Cerletti y vamos a ir cortando así porque la verdad que hay tantos conceptos de este texto pero no tienen sentido si no los miramos entre todos. Alejandro Cerletti, la primera cosa que aclara es que la educación es siempre un encuentro. Esta clase es un encuentro, pero también cuando ustedes se juntan a hacer el práctico, o sea, siempre estamos hablando de encuentro. Y todo encuentro supone el riesgo de lo imprevisible. O sea, cuando decimos, nos juntamos a tomar unos mates y nos ponemos a leer el texto, o nos ponemos a hablar de la vida o lo que sea, hay riesgo de lo imprevisible. La educación es eso y tiene la posibilidad de lo imprevisible, porque supone encuentros entre personas, saberes y experiencias. Lo nuevo, dice Cerletti, irrumpe en lo planeado, altera lo establecido, si no, no habría novedad. Pero, y este es otro tema interesantísimo, para que haya algo nuevo tiene que haber algo planeado, porque si vamos, por ejemplo, si nosotros vamos, 2 o 3 de nosotras a la costanera a tomar mate, claro, no había algo planeado, entonces, bueno, no importa. Lo mismo puede irrumpir lo nuevo, ¿no? Pero no es lo mismo cuando hoy prendimos la compu, entramos al link y vinimos a esta clase, aunque sea de esta manera tan particular. Acá algo planeado había, y era que tuviéramos este tema hoy, porque bueno, es el tema del segundo texto de la unidad 2, había algo planeado. Para que haya una novedad, tiene que estarlo planeado, porque es la condición de posibilidad de la disrupción. Si no, no sabríamos qué hubo de nuevo. O sea, lo invitamos a Cerletti. En realidad lo invité yo, porque usted en esto, tal vez ese sí es una cosa que define el rol del docente. Vos, Laura, que sos docente, lo sabés. O sea, vos vas con una propuesta al aula. Ahora, de lo que vos planeaste a lo que después pasa en el aula, bien. Ahora, eso que pasa y que vos identificás como novedoso, es decir, menos mal, porque yo pensaba hacer esto y mirá lo que pasó, una cosa mucho mejor. Bueno, eso nuevo aparece porque altera lo que ya estaba establecido y planeado. O sea, no podría tampoco aparecer la novedad en una cosa que fuera que, bueno, pase lo que pase, no importa, no. Estamos conduciendo un proceso, en este caso, como docentes, tomamos decisiones, planeamos, y lo mejor que nos puede pasar es que eso después, en realidad, salga completamente diferente a cómo lo planeamos. El desafío, dice Cerletti, y esto ya, ahora sí, lo anterior lo decía en la conferencia, y esto sí ya lo dice en este texto que yo les mostraba, es pensar la aparición de lo nuevo, ya que la constitución de la subjetividad está marcada por el estatuto de una novedad. O sea, habíamos visto que la constitución de la subjetividad tiene una influencia muy fuerte de la cultura, lo vimos con Estar Díaz, cómo
la cultura, la época, las mentalidades, las corporalidades del tiempo en el que estamos, constituyen la subjetividad. Pero ahora estamos pensando la subjetividad en el ámbito educativo y ahí como docentes el desafío grande es pensar la aparición de lo nuevo, ya que es condición de constitución de la subjetividad. Y ahí pensar que lo nuevo aparezca es no solo estar dispuesto, estar pensándolo, estar propiciándolo. Es perder miedos, porque la verdad es que lo nuevo es lo imprevisible. Lo nuevo es lo que no sé cómo va a salir. El otro día, debo confesarles, cuando nos juntamos, vamos a trabajar por primera vez, somos compañeras y nos conocemos un montón, pero es la primera vez que vamos a trabajar juntas en un seminario de ESI, que creo que algunas de ustedes están inscritas en ese, perdón, es un Ateneo. Claro, y eso que en una de las reuniones que tuvimos yo les decía, bueno, si yo me animo a esto es porque son ustedes dos, porque si fueran otras dos colegas, aunque tenga la mejor onda, bueno, porque lo que estamos pensando es justamente romper algunas cuestiones de las que venimos haciendo, porque es un Ateneo. Y la verdad, lo nuevo, para que emerja lo nuevo, tenemos que estar muy dispuestas a eso, a lo que irrumpe, a lo que acontece, a lo que se va de todo eso que estuvimos planeando en esas reuniones que tuvimos. Y decimos, ¿y si sale un bodrio de esto? Porque la verdad es una cosa que no le ponemos. Bueno, es que, a ver, eso es lo que nos pasa. A los docentes nos gustaría, qué sé yo, saber si algo va a resultar o no. Y la única manera es abriendo la posibilidad de que aparezcan las subjetividades en todos los sentidos, ¿no? Y Cerletti se pregunta, ¿qué debe suceder para que lo nuevo emerja en el interior de lo viejo? Porque seguramente lo planificado son saberes que ya tenemos incorporados, que él, que es un seguidor de Badiou, es lo que se llama la enciclopedia, ¿no? Esa acumulación de saberes. ¿Cómo hacemos para que aparezca lo nuevo, lo diferente, que no esté incluido en lo anterior? Por el contrario, dice, con los restos de los viejos, ¿se puede hacer lo nuevo sin quedar atrapados en el intento? Porque es esto. Él dice, es lanzarse. Y lo que esperamos es lanzarse a alta mar y lo que esperamos es un naufragio, pero del naufragio vamos a sobrevivir. Es pura inquietud. Y hay novedades en sentido radical. Bueno, Cerletti dice que en realidad, Cerletti dice que en realidad hay muchos autores que él rescata, que están en el texto. Yo voy a tomar dos nada más para la clase, porque obviamente no podríamos ir punto por punto, pero él dice sí. Y entonces él hace un recorrido por autores que hablan de que para que haya algo de la constitución de la subjetividad en la educación, tiene que aparecer lo extranjero, lo que acontece, y él también rescata a Adriana Puigros, que es él rescata a varios autores, pero yo la tomé a ella, porque tiene un concepto muy interesante, es el concepto de falla. O sea, paradójicamente, para que haya educación, algo tiene que fallar, algo tiene que permitir
que nuevos elementos irrumpan. Y Adriana Poirós dice, la familia, a veces es una familia con ciertas características, a veces es el docente que no es convencional, a veces es el grupo de estudiantes y a veces es otra cosa, porque justamente es lo que irrumpe y es esa institución es penetrada y es posible entonces el cambio. Cuando se gesta el vínculo pedagógico hay una nueva producción simbólica en la cual intervienen factores incontrolables. La incompletud de la educación y la conciencia del educando son condiciones necesarias para superar la reproducción mecánica del mensaje educador y formar sujetos. Es necesario que el educando reaccione oponiéndose, diferenciándose o fracturando el mensaje educador para constituirse en sujeto. Ahora, o sea, el concepto central acá es que algo tiene que fallar. Es la falla lo que permite que la educación, estamos pensando en la educación en contextos formales, ¿no? Están dentro de instituciones que son una metaestructura que condiciona toda esa transmisión del saber. Ahora, Julita, ¿te llamabas Julia? Julita, profe. Julita. Rarísimo. Bueno, mi compañera y amiga Julia Caín, también yo le digo Julita. No, somos amigas de muchísimos años y para mí es Julita. Bueno, Julita, vos decís que no hubo fallas entonces en tu educación primaria y secundaria, no irrumpía nada que provocara el cambio. Habría que ver, ¿no? De hecho, el práctico va a ser que ustedes piensen en situaciones en las que esto pasó. Habría que ver, tienen que haber pasado cosas, pero vos mirás tu educación, tus años en el sistema educativo y decís, ¿hubo algo que se salió de control alguna vez? ¿Hubo algo incompleto? ¿Hubo algo que pudiste interpelar porque reaccionaste, te opusiste? ¿Pasó algo de eso? No, nuestros recuerdos es que fue todo más bien por por un carril muy controlado, ¿no? No había naufragio, más bien estábamos en botes que ya se sabía, botecitos de esos de los parques, de los lagos de los parques, que nadie se cae de ese bote, nadie le pasa nada. Tiene que estar, qué sé yo, en malas condiciones una persona para caerse en un bote del lago del Parque Sarmiento. No parece que vaya a una aventura de naufragar y ver qué hacemos en el naufragio. Para nada. Bueno, para la constitución de la subjetividad tiene que aparecer algo de ese orden, de lo que irrumpe, lo que viene transcurriendo y que no nos altera porque sabemos que es eso, que hay que seguir ciertas condiciones, ciertas pautas y vamos nomás avanzando. Bueno, Adriana Poirós dice que si no, eso no pasa, no hay constitución nueva de nuevos sujetos, digamos. Y después es lo que Alejandro Cerletti toma de Badiou, el concepto de acontecimiento, lo que demarca en la educación la posibilidad de la subjetividad. ¿Por qué? Porque Alain Badiou lo dice, educar es disponer los saberes de manera tal que alguna verdad pueda agujerearlos. Badiou es un autor tremendo, tremendo. Voy a hacer una sola aclaración acá porque él dice que en realidad hay producción de verdad en 4 ámbitos solamente. El científico, y bueno, decimos, y sí, la ciencia produce verdades. La producción de verdad es
que algo irrumpe en un campo del saber, en una determinada situación, y emerge como nuevo, ¿no? Esa es la producción de verdad. Entonces él dice, en la ciencia hay producción de verdad. Y decimos, y sí, la ciencia aparece con cosas que rompen con todo el saber acumulado. Bueno, no, pero dice también en el artístico, en el ámbito artístico, sobre todo en la poesía, ahí se produce verdad. Y ahí ya empezamos a decir, a ver, entendí bien, pero no solo eso, sino que también dice que el tercer ámbito es el político, y ya nos parece que está hablando cosas que, a ver, debe estar diciendo algo distinto a lo que yo pienso. Y el último es el amor. ¿Cómo que en el amor? El amor acontece y produce verdad. ¿Para quién? Para la subjetividad. Bueno, Badiou sería tema aparte, pero básicamente él dice son los únicos 4 ámbitos. Y ¿saben qué? Lo que está diciendo Sarletti todo el tiempo es que para Sarletti hay un 5.º ámbito y es el ámbito educativo. Pero no lo dice Badiou, lo dice Sarletti. O sea, para Badiou hay 4 ámbitos en que el acontecimiento es el que produce verdad. Y es en el ámbito político, en el artístico, en el científico y en el amoroso. De hecho, tiene un texto Badiou sobre el amor que es hermoso. Se llama así, el amor como acontecimiento, me parece. Pero es genial, la verdad que es buenísimo ese libro. Bueno, en ese mismo sentido dice Sarletti que se produciría verdad para la subjetividad en el ámbito educativo, como acontecimiento. Y es porque se agujerean, se perforan los saberes establecidos. El acontecimiento irrumpe y agujerea, perfora lo que ya estaba. Por eso emerge algo nuevo y eso es verdad. Lo demás es mera repetición de lo que ya sabíamos. Entonces, no, esto me estoy yendo a otro tema. No sé si acá quieren hacer algún... Sí, porque voy bien con el tiempo. No sé si quieren hacer algún comentario, si hay algo que no se entendió. Me dejo de compartir porque si no se impone mucho leer la placa. Entonces, a ver, hasta acá. Sarletti está preocupado porque si no hay novedad, si no hay cambio, no podríamos en el sentido estricto decir que hay constitución de la subjetividad en la situación educativa, ¿no? Está pensando en que además es un tema que nos es inherente porque elegimos esto de enseñar y de aprender, como dice Laura, porque es así. Bien, tiene que haber cambio, tiene que haber novedad. Y él lo busca en varios autores. En algunos es lo extraño, lo extranjero. La otredad es también una oportunidad. Al ir a la escuela nos encontramos con otros, que son básicamente los diferentes. ¿A quién? Al yo. El yo se diferencia de otros. Más se diferencia, más otros son. Bueno, y entonces dice, a ver, busquemos. Yo acá elegí solo a Adriana Puigros, que dice, sí, es que en las instituciones hay fallas. Por esas fallas irrumpe lo nuevo. Y ahí está la oportunidad de la apropiación de saberes, pero desde la propia subjetividad. Entonces ya ahí sí hay constitución de subjetividad, porque me opongo, porque los rechazo, porque los interpelo, porque los cuestiono, porque le pongo lo nuevo. Ese es Adriana Puigros. Y después yo elegí porque Badiou está impregnado del pensamiento de Badiou, el pensamiento de Sarletti. Badiou lo que dice, para que haya producción de verdad, tiene que darse el acontecimiento que es como hacerle un agujero a los saberes establecidos, perforarlo.
Y la producción de verdad, dice Badiou, se produce solo en 4 ámbitos. Y Cerletti dice, no, en 5. Yo creo que él después lo llama micro. Van a ver que en el texto él dice, bueno, son micro acontecimientos. Pero él ve acontecimientos en las aulas. Al igual que en la ciencia, en la política, en el arte y en el amor. El texto este que les decía que es hermoso de Badiou sobre el amor, habla de eso, de que el amor nos tiene que acontecer. El amor es muy agradable a la lectura del texto, porque él básicamente está hablando del amor, la concepción del amor de estas páginas, que él es francés, parece que en Europa hay muchas páginas de estas que se dedican a formar parejas. O sea, uno paga y se inscribe ahí, tiene que dar ciertos datos y buscan la compatibilidad, y es la perfecta planificación del amor. O sea, de acuerdo al perfil de la persona, le eligen candidatos que son Alcoyana, como se decía antes, son justos, o sea, por el nivel educativo, por un montón de cosas, ¿no? Las condiciones socioeconómicas, por esto, por lo otro. Y dice, eso es lo opuesto al amor. Eso sí que no es el amor. El amor sí se planifica, o sea, el amor nos acontece, se lleva puesta toda, o sea, no puede venir de una planificación, y sí después, una vez que aconteció, cuando irrumpió en nuestra vida, requiere de una planificación. Pero por eso es uno de los ámbitos en que se produce verdad. Si no es otra cosa, o sea, si no es que, bueno, quiero tener un compañero para una persona, un compañero, compañera, pero el amor acontece. Y una vez que aconteció, como todo lo que acontece, después, claro, nos cambia nuestra subjetividad. Y a partir de ahí tenemos que hacer una revisión de todo. Por eso produce verdad. Y la verdad que el texto es maravilloso. Entonces él primero describe cómo es el amor en esta época, que buscamos justamente lo más parecido, lo que menos problemas nos traigan, ¿no es cierto? No nos vamos a meter con alguien que vive en otro lugar, que tiene, no sé, otra idea. No, queremos que nos quede bien a la mano, bien fácil la cuestión. No, dice, no se puede planificar el amor. El amor hay que dejarlo que irrumpa en nuestras vidas. Y una vez que irrumpió, justamente por eso podemos saber si es amor. Si a partir de ahí viene la construcción del nosotros. Y bueno, y un poco esta es la idea de lo que tiene que pasar con lo que... no, o sea, es cierto que no hay constitución de subjetividad si escuchamos a alguien que piensa exactamente lo mismo, nos dice las mismas cosas, habla igual que nosotros, piensa igual que nosotros. Para que nos pase algo, para que irrumpa algo nuevo, tiene que aparecer lo distinto, lo que no va acumulando más a lo que yo ya decía. Y es así. Entonces, ¿cómo no vamos a perder la oportunidad de hacer que eso pase en una clase en que nos encontramos con subjetividades tan diferentes, de distintas edades? Primero, nunca vamos a tener la edad de nuestros estudiantes, nunca. Distintas edades, distintas familias, distintos géneros, distinto todo. ¿Cómo nos vamos a perder la oportunidad de propiciar ahí la irrupción de lo nuevo, ¿no? Porque es muy particular este contexto hoy. En este momento somos 14. Somos 14 singularidades, porque hay un vocabulario de esto que, bueno, no es el objetivo de esta materia, pero la situación en la que se produce el acontecimiento es un sitio para Badiou, y las singularidades son estas producciones de subjetividad que, bueno, que son diferentes a lo que veníamos siendo, las que nos modifican. Díganme si quieren hacer algún comentario sobre esto, si quedó medianamente
aclarado el concepto. Bueno, y entonces ahora ven que es conceptualmente tiene, y eso que he hecho un recorte de todos los conceptos que trabaja Cerletti en este capítulo, ¿no? Hasta acá hemos visto esto, para que haya constitución de la subjetividad tiene que haber algo del orden del acontecimiento, de la novedad, y ahora vamos a ver cómo el panorama de la subjetividad para Cerletti queda definido en estas categorías, que son 3, y que están acá en las placas para que las analicemos también. Uno es el sujeto objetivo de la educación. Él después, él en este capítulo, que es el 4 de este libro, él los retoma, ya los vino trabajando, pero queda claro. Y si no, yo en el texto se los escribí. De todos modos está en internet. El libro ese, Repetición, Novedad y Sujeta en la Educación, lo van a encontrar en PDF, si quieren leer un poco antes que viene diciendo. Pero vamos a esto nada más, ¿no? ¿A qué llama sujeto objetivo? Bueno, el sujeto objetivo es principalmente una consecuencia de la institucionalización. Es un sujeto sujetado. Es el que se constituye en la continuidad entre la situación y su metaestructura estatal. O sea, es el sujeto, bueno, lo dice más adelante, es el sujeto que pretende la sociedad que seamos a través de sus instituciones. Es el sujeto que se constituye internalizando y reproduciendo los saberes y las prácticas dominantes. Es la voluntad política del Estado respecto de la educación de sus miembros. Por lo tanto, es también el sujeto pedagógico. Es ese sujeto abstracto en el que piensan los que diseñan un plan de estudio, los contenidos curriculares, las políticas educativas. Es un sujeto es objetivo en el sentido de que es un sujeto que, la verdad que es una entelequia, es un ideal, pero a su vez es el objetivo de esas políticas educativas, de esos diseños curriculares, o sea, objetivo en los dos sentidos. Y el sujeto pedagógico de las ciencias de la educación es ese sujeto, es un sujeto, en principio, que es con el que hacemos, o sea, cuando hacemos una planificación de algo, la verdad que muchas veces lo hacemos pensando en nuestros estudiantes. Y en general lo hacemos también acorde a los lineamientos curriculares de la carrera o de la materia en la que estamos desempeñándonos. Después es por todo lo que va pasando que podemos ir haciendo como ajustes en la planificación, pero tenemos como un sujeto objetivo en el cual pensamos. Y es distinto al sujeto subjetivo de la educación o el sujeto educativo. Este sujeto tiene una particular relación con lo que hay a partir de ciertas decisiones y lo que ocurre con ellas. Es decir, este sujeto se constituirá a partir de algún tipo de diferenciación con lo que hay y de apropiación de los saberes que la institución pone en juego. Este es el sujeto, el real, el que tenemos en el aula y que hace que vayamos modificando nuestras planificaciones. Es una construcción, una consecuencia, y es colectivo. Eso es lo que salió antes.
el que se constituye, la subjetividad que se constituye en la institución educativa es colectiva. Porque lo que se constituye en sujeto es ese triángulo pedagógico que se produce en una recomposición de la relación educativa a partir de una novedad. O sea, acá aparece, para que haya un sujeto subjetivo o sujeto educativo, tiene que aparecer la diferenciación y a su vez esta cuestión colectiva. Bueno, y por último, o sea, hay 3 conceptos que están interrelacionados en Solnit. No se preocupen que después esto es más fácil de entenderlo. Ahora estamos muy en el nivel abstracto. El primero es el sujeto objetivo, es el sujeto pedagógico, es el sujeto ideal con el que hacemos las planificaciones, pero también es el objetivo de la sociedad, es el sujeto al que aspira la sociedad y y el encargado de eso institucionalmente es el Estado, el de apuntar a ese sujeto objetivo. Después está el sujeto subjetivo, el del aula, en el que aparece la diferenciación y la singularidad, y el sujeto en la educación, que es el que venimos viendo desde el comienzo con él, o sea, es el que tiene que ver con la posibilidad del acontecimiento en el seno de la institucionalidad educativa. Bajo los efectos de un acontecimiento, alumnos y maestros son algo más que individuos liberados al juego institucional de un establecimiento educativo. Se sitúan de otra forma frente a lo que es esperable. Esto supone decisiones singulares, y el trayecto programado de la enseñanza inicia un recorrido diferente por las consecuencias de esas decisiones. En este sentido, y acá lo aclara, no se trata de un sujeto individual, tal o cual alumno, ese profesor, etcétera, sino que implica una especial conjunción de multiplicidades. Alumnos, maestros o profesores, saberes, lugares, tiempo. Bueno, por eso él dice que se trata de un sujeto colectivo. Y entonces, ya con esto estoy terminando, porque en realidad quiero ver todo el esquema teórico para que después lo podamos desglosar, pensarlo juntas. Entonces dice, una buena enseñanza no es aquella que logra transmitir sin alteración las ideas pensadas por otros, sino fundamentalmente la que logra que los saberes puestos en juego sean interpelados singularmente. Eso es lo que permite que quienes participan del encuentro puedan posicionarse subjetivamente frente a ellos y constituirse a partir de ese posicionamiento. En este sentido, y ya para cerrar, ¿qué es el sujeto para Sarleti? Bueno, el sujeto está esencialmente ligado a la alteración de un estado de normalidad, lo cual quiere decir que no hay un sujeto general. Ven que no podría partir de una esencia, no hay un sujeto general que trasciende o preexiste a las situaciones. El sujeto es en situación. Las situaciones, en el caso del sujeto educativo, son situaciones en el contexto de una institución educativa. Por lo tanto, hay sujeto de o en situaciones que se constituye a partir de y en un acontecimiento. Para Sarleti no hay constitución de la subjetividad, no habría habido, en el caso de Julita, constitución de subjetividad si a ella no le pasó nada que no sea del orden de la transmisión de saberes previos, ya establecidos en las instituciones educativas. ¿Es eso posible? Me parece que esta es la última, sí, esta es la última. ¿Es eso posible? ¿Podemos estar en el sistema educativo? Bueno, Julita, ¿cuántos años tuviste? Jardín, primaria, secundario. ¿Pudiste estar todos esos años
sin que irrumpiera nada del orden de lo nuevo y que constituyera tu subjetividad? Sí, profe, recién usted cuando estaba hablando me quedé pensando en eso. Y yo creo que sí, con una docente que también de antropología, su manera de enseñar, bueno, eso a mí me permitió, yo cuando estaba entre elegir política, estudiar política, ciencias políticas o ciencia de la educación, pero fue por esta profesora. Yo me quedé pensando en esas más diapositivas que no me acuerdo, pero me quedé pensando en esto, que es como que esta docente a mí me abrió la oportunidad, ponele, de pensar, ¿no? Un poco. Se me hacía igual muy difícil salir de ese del pensamiento por estar acostumbrada a que, nada, que me enseñe que era así. Y esta profe de antropología, ponele, en realidad con todo el aula, pero bueno, yo como que le di más bolilla a ella, eh, nada, que me da la oportunidad esto de pensar un poco, de salir de la normalidad, ¿no? O ella, por ejemplo, hacía mucho esto de que pensemos, bueno, lo que ella enseñaba y que demos ejemplos. Y me acuerdo que también lo teníamos al profe Milton, eh, y él también nos hablaba de la universidad y yo también como que quedaba así, me iba pensando del colegio. Nada, y Sí, me quedé pensando esto, usted lo que dijo, profe, de esto de la falla. Yo creo que ahí fue donde dije, bueno, sí, es verdad, hubo una falla que me hizo cambiar mi subjetividad. Sí, me quedé pensando en eso, profe. bien. Bueno, porque en el práctico van a tener que pensar en esto, porque si la constitución de la subjetividad en las instituciones educativas tiene que ver con algo que acontece, que irrumpe, que rompe con esta transmisión, porque es una de las, a ver, después en las conclusiones que le puse en el texto, Alejandro Cerletti dice textualmente que, bueno, no es que esté mal la transmisión de la cultura, no es que no hay que hacerla, porque no podría ser puro acontecimiento, o sea, sería insoportable para el psiquismo un acontecimiento tras otro. De hecho, si hay algo que, que nos pasa, empecé la clase diciendo que vivimos en una época tan rara, de tanto acontecimiento, porque la verdad es que eh, lo inesperado, lo nuevo, es un problema en esta época, porque ya lo vimos al comienzo de la materia, ¿se acuerdan cuando decían, bueno, para los griegos, la filosofía, uno de los orígenes es el asombro, y ellos se asombraban, no tenían televisión, no tenían nada de lo que nos pasa diariamente a nosotros. Ellos tenían unas vidas mucho, pero mucho más bucólicas, más tranquilas. Pero a la noche tenían un cielo estrellado, eso sí, privilegiado, ¿no? Se admiraban de las estrellas y pudieron identificar todas las constelaciones, por eso todas tienen nombres griegos y tenían clarísima la posición de los planetas, bárbaro. Y eso además lo llevaba a pensar, ¿no? De hecho, pudieron dar origen a la filosofía porque empezaron a pensar en el origen de todo y en el universo. Ahora, en este tiempo, bueno, estamos bombardeados de información y de elementos asombrosos. Ahora, no siempre eso irrumpen como algo que nos conmueva, que nos maraville, porque ya medio que estamos anestesiados de tantas cosas asombrosas, ya nos cuesta que algo nos asombre. No obstante, es eso una de las explicaciones de que la subjetividad ahora tiene una dinámica mucho más intensa que en otros tiempos. Entonces no podría ser que estemos tantos años en el sistema educativo y, y que no haya ocurrido, no hayan habido microacontecimientos, como dice Alejandro Cerletti, y que esos hayan constituido nuestra subjetividad. Vos acabás de revisar eso y encontrar. Yo creo que con cada una podríamos hacer, de hecho van a tener que hacer este ejercicio para el práctico, ¿no? Ver qué es realmente lo nuevo. ¿Se acuerdan las preguntas iniciales de una de las placas de Cerletti? ¿Qué es lo nuevo? Porque a veces
nos genera mucha duda. ¿Esto es nuevo o es más de lo mismo? ¿O es lo novedoso? Él dice novedad. Lo novedoso a veces es una cosa muy, muy superficial con respecto a, a cualquier cuestión. Y eso llega a impactar. Bueno, no lo sabemos porque depende, claro, de muchas cuestiones. Pero en cuanto a la educación y a la constitución de la subjetividad en la situación educativa, en el práctico vamos a tener que hacer ese ejercicio. Él ahí pone un ejemplo muy lindo, que las va a orientar bastante además, que es tomado de un libro de un maestro rural, que la verdad que el relato es muy, no sé si lo conocen, el libro es de Junco, se llama el libro de Jorge Ábalos. ¿Lo conocen? Porque es un autor que, bueno, narra en primera persona experiencias en escuelas rurales. Y en ese ejemplo ustedes van a tener una buena referencia. Yo se los recomiendo que lo lean. Primero que es muy lindo el ejemplo, ¿no? Y como una determinada situación que se sale de, o sea, un microacontecimiento en el seno de una práctica educativa institucionalizada, cambia todo. Hasta cambia la cuestión porque, bueno, básicamente la situación es algo que se venía haciendo de una determinada manera, que en ese colegio no se les permitía hablar en quichua o quechua a los estudiantes. Y, y cuando a alguien se le escapaba una palabra en quechua, le hacían escribir en el pizarrón, creo que esa era lo que tenían que escribir, ¿no? No debo hablar en quechua en el aula, una cosa así. Bueno, antes esta práctica, además de hacer escribir en el pizarrón muchas veces algo para que se grabara, era bastante frecuente. Y bueno, hasta que el maestro comete un lapsus y para reprender a uno de los estudiantes le sale una palabra a él en quechua. Entonces, a partir de ahí, bueno, tuvo que cambiar esto porque, bueno, está muy analizado por él, no me voy a adelantar porque está muy bien analizado por Alejandro Cerletti, pero básicamente ese lapsus del docente fue la falla de la que habla Adriana Puigro, fue el agujero en los saberes establecidos o en la norma en este caso, ¿no? Y generó primero la risa y después que el maestro tuvo que volver sobre sus prácticas, ¿no? Yo creo que es muy importante que pensemos en esto porque es pensarnos en eso que Cerletti marcaba como lo importante, ¿no? A lo nuevo hay que cederle el lugar, hay que estar dispuesto a abrirle las puertas, hay que estar en condiciones de salir a navegar y en condiciones también de naufragar para que de ahí aparezcan las cuestiones nuevas, ¿no? Porque si salimos en el botecito no sé por qué se me ocurrió esa metáfora hoy, pero cuando damos una clase esperando que todo sea, esta misma clase puede haber sido salir a navegar en el botecito del lago del Parque Sarmiento en Córdoba, por ejemplo, ¿no? Yo les dejo a Alejandro Cerletti, no sé si a ustedes les interesó o no les interesó, pero ya está, yo ya di la clase. Eso puede ser una. Otra es que en el práctico yo las ponga a ver qué dicen de esto, porque ahí aparecen un montón de cosas ¿qué nos pasa con eso? Nos pasa que en realidad es más fácil transmitir, es más fácil, yo acá no dije todavía ninguna cosa interesante más que algo que ya dijo, y muy bien, Alejandro Cerletti en este caso. Transmití, pero hay que estar dispuesto a que aparezca la interpelación a eso,
o el cuestionamiento como hiciste vos, Julita, en este caso, ¿no? Bueno, la verdad es que yo pensaba que no había habido acontecimientos, en el sentido de Badiou, en toda mi escolarización. Es muy difícil. Entonces, ¿qué constituyó tu subjetividad? Por supuesto que podés sentir que en estos contextos es más habitual que te interpelen y te hagan decir, bueno, ¿y vos qué pensás de esto? Ojalá, ojalá, porque no necesariamente es algo muy característico de la universidad, ¿no? Pero, al contrario, más saber instituido para transmitir tenemos y más nos podemos poner en la actitud de la parva de conocimientos, así para ponerlos a eso, a disponibilidad de quienes están cursando, ¿no? No sé, que si me quieren comentar algo, van a tener que pensar en esto. Van a tener que hacer como una mirada sobre la constitución de la subjetividad. Primero en términos Foucaultianos y concretamente de estas vías en cuanto a los aspectos que sabemos que pesan y mucho en la constitución de nuestra subjetividad. Ninguna de nosotras podría decir que llegó a ser quien es de la nada. Los aspectos que analizábamos en la clase anterior influyen. Ahora, esto que aporta Cerletti es, bueno, pero además, la constitución de la subjetividad en las instituciones educativas en las que estuve, que ya han sido varias. No sé si alguien más acá es docente, porque también eso, en el caso de Laura, que es docente, aparece otra cuestión, ¿no? Que ella debe estar pensando ya, además, ¿no? En su propia práctica. No sé si hay alguien más de los que están acá en esta clase que sea docente, o sos la única, Laura. No sé, yo creo que uno de los, particularmente, uno de los acontecimientos que más ha cambiado mi subjetividad en estos últimos tiempos es la universidad, obviamente. Yo soy técnica, o sea, yo vengo de unas escuelas técnicas, soy profesora en educación técnica, y bueno, es obvio que la universidad ha sido un cambio muy importante para mí. Entonces, bueno, si tengo que pensar en eso, porque después pensando en el profesorado, quizás en la tecnicatura, es más de lo mismo. Siempre fue todo muy técnico, muy práctico, siempre seguir una línea. Siempre pensar para dar una solución, pero una solución práctica, ¿no? A un problema y a un problema ya, y quizás no poder sentarme a pensar de otra manera, desde otro lugar, como lo hago en la universidad. Eso es un cambio importante. Y es muy loco porque, si bien soy profesora en educación técnica, a mí me ha servido mucho en la práctica. O sea, vos concretamente, ¿qué enseñás? Y ahora enseño, bueno, puedo enseñar materias técnicas, o sea, no sé, química, puedo enseñar, no sé, distintas materias, ¿no? Qué sé yo, meteorología, bueno, otras materias. Ahora particularmente doy química y doy biología en un colegio secundario. Claro. Pero es muy loco que, y es más, o sea, todo el tiempo estoy repensando mi práctica, y justamente yo creo que es la universidad el suceso o el acontecimiento mayor. Sí, sí, porque, por ejemplo, igual estoy cursando una licenciatura en educación técnica, pero es distinto, es distinto. Y es obvio que va a ser distinto. ¿Cómo? Es distinto a lo que, por ejemplo, a la carrera en ciencias de la educación. Pero bueno, yo creo que eso es.
es la universidad. Mirá vos. Porque después, sí, y bueno, yo creo que igual estos microacontecimientos es re difícil ver, porque siempre va a haber personas que te van a estar cambiando. Dentro de la escuela siempre va a haber un docente al cual vos lo vas a ver como referente, y va a cambiar tu subjetividad, Sí, sí, ¿no? claro. Y así como docentes también compañeros, entonces es como, yo creo que yo soy hoy en día la suma de todas estas personas y de todas las instituciones por las que he recorrido, ¿no? Sí, Es sí, así. seguro. Entonces pensar una así en específico y muy fuerte es difícil. Puedo pensar una que más cercana, que es la universidad. Sí, sí. Hoy lo que pasa es que ustedes, bueno, esto también es algo que sabemos los docentes, ¿no? Y yo a Alejandro Cerletti lo conozco, bueno, lo conozco por los libros, ¿no? Hace ya unos cuantos años. Lo he leído, lo he estudiado. Y ustedes hoy él, lo invitamos, vino. Está acá, lo trajimos, pero ahora cuando lo lean seguramente van a empezar a empezar a hilar fino, ¿no? En lo que dice. Pero lo más importante tiene que pasar a ver qué eso de lo que él dice que tiene que pasar, les ha pasado o piensan que podría haber pasado y no pasó. No importa si están tal vez pensando en un tremendo eh, acontecimiento a la manera de Badiou, y él dice son micro, pero son tremendos porque no, a ver, porque agujerean los saberes establecidos, porque permiten que yo me relacione con esos saberes de otra manera. Eso tendría que haber pasado en cada uno de nosotros a esta altura. Van a tener tiempo para pensar en esto, para debatir entre ustedes, quienes estén trabajando con otra persona, ¿no? Lo importante, lo fundamental es que no lo perdamos de vista, porque esto que ustedes me dicen respecto a la uni, yo sí tengo la experiencia de esto, porque durante muchos años, no sé si yo las tuve a ustedes, no lo sé, en introducción al conocimiento científico, pero supongo que sí, ¿sí? Bien, es una materia, eso sí que no hay forma con la subjetividad, porque hemos tenido en algunos años más de 300 alumnos, entonces, en un cuatrimestre, entonces una cosa que no nos podemos acordar de nada, de las caras, de los nombres, nada. Bueno, esa materia en primer año, que tiene tantas limitaciones en cuanto a la subjetividad, porque es masiva, porque son mezclas de carreras. No obstante, lo que me ha permitido con el tiempo es ver cómo yo antes daba esta misma materia, pero en cuarto año. El plan viejo estaba en cuarto año. Cómo llegan a cuarto año ya con una singularidad. O sea que ese paso por la universidad que no sabríamos, es cierto que es difícil decir qué pasó, en qué materia, en qué contenido, con qué autor, no lo sé, pero realmente estudiantes de, bueno, ustedes que son, ahora ustedes deben estar entre segundo y tercero, ¿verdad? Eh, está antes esta materia, pero cuando yo viví esa experiencia de estar, que en un tiempo la dábamos separada a ciencias de la educación, esa fue otra experiencia que era mucho mejor, porque ya era ese grupo, primer año y después cuarto año, en esas subjetividades habían pasado un montón de cosas, muy cambiadas, todos, realmente, esa experiencia la he tenido. No obstante, si se ponen a indagar, seguro que ha habido acontecimientos, microacontecimientos, seguro. No podemos estar tantos años en ese encuentro, en esos encuentros. La educación, decía Cerletti, la educación es siempre un encuentro. Y en los encuentros está la posibilidad de lo imprevisible. En cualquier encuentro, en cualquier.
pero imagínense en este, que hay tanta subjetividad diferente, con contenidos, con ese contexto institucional en que nos encontramos. Bueno, esa es la idea de que ustedes en cada materia, esta es una de las materias y tiene una perspectiva, pero las escuché relacionar a esto con práctica. Y al relacionar a cualquier contenido de una asignatura con las prácticas, está aconteciendo algo ahí. Tremendo, tremendo. Ahora este plan tiene prácticas y el otro no. Y esos son los espacios en los que tienen que pasarles las cosas más grosas con la profesión docente. Porque es básicamente eso, un encuentro con otros. Y otras, por supuesto, sin género, pero bueno, hablamos. Yo soy de la época en que para incorporar el lenguaje inclusivo no voy a llegar. Me cuesta horrores. Yo hablo con O y le meto por ahí la E y por ahí la o A, pero bueno, no era eso lo importante. Lo importante es que esto fue un encuentro entre nosotras y nosotros, con Alejandro Salvetti. Siempre puede pasar lo imprevisible. A mí, de esta charla, me parece que quienes han participado, bueno, Aldana, Julita, Laura, no me acuerdo si alguien más también comentó, bueno, ya han revisado algunas cuestiones. Bueno, tal vez eso sea un micro acontecimiento, ¿no? Cuando nos interpela algún texto para cambiar algo de nuestra subjetividad. Así que bueno, ahora tienen tiempo, tienen la posibilidad de leer tranquila los textos, y sobre todo en el práctico va a apuntar a eso, a que piensen. También pueden discutirlo, no sé si están trabajando juntas porque todavía no he podido ver los trabajos anteriores, pero siempre es mejor. Pensé que ibas a decir algo. Bueno, estamos en hora. Si no tienen ninguna cuestión, no obstante, la semana que viene no tendríamos Zoom, pero ustedes van a estar con la lectura. Yo les dije que me organizo más entrando los lunes al foro, pero bueno, como este tema es un poco más complejo, si no veo nada voy a entrar más seguido para ver si me han escrito y necesitan alguna explicación más. Bueno, profe, muchas gracias. A ustedes. Gracias, profe. A ustedes. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Chao. Nos vemos. Chao, hasta luego. Profe. Chao. Cuídense mucho. Chao. Ay, no puedo salir.